Preámbulo de propuestas de reformas, a las más de 140 propuestas de reformas de la Constitución Política de Colombia. Nota general. Con el propósito de romper la forma en que se nombran los diferentes cargos de alta relevancia en la dirección de la nación, magistrados, fiscal general, procurador, notarías, y altos funcionarios de las corporaciones. Se ordena la creación del Colegio Nacional de Derecho de Colombia, y del Colegio Nacional de las Ciencias Económicas de Colombia, para romper con los vicios de politiquería y corrupción que se gestan a través de esos nombramientos. La nación necesita auténticas instituciones independientes. Evitar que el poder se continúe concentrando en un solo grupo. La corrupción y la impunidad deben ser controladas. Artículo 230b. Se crea o se reconoce la creación del Colegio Nacional de Derecho de Colombia. Artículo 266a. Se crea o se reconoce la creación del Colegio Nacional de Ciencias Económicas de Colombia. Debemos fortalecer la democracia. El voto obligatorio para ciudadanos mayores de 18 años, hace casi imposible que los politiqueros logren ganar nombramientos con la compra de votos. A continuación se enuncian algunos artículos de la Constitución del 91, que se proponen sean reformados, o complementados, para hacer de nuestra nación un país más democrático, más equitativo, y con menos corrupción. El texto completo de las reformas están contenidos en un documento que será publicado para que todo el pueblo lo conozca en detalle. El documento contiene el artículo como está en la actual Constitución y la propuesta de cómo queda una vez se apruebe la reforma. En este preámbulo, solo se hace referencia a la forma en que quedará una vez se apruebe cada artículo reformado o complementado. Por favor, prestar especial atención. Artículo nuevo. 42A. Se crea y determina el ingreso mínimo vital permanente. Sus valores son: el valor equivalente al 50% de un salario mínimo mensual legal vigente, para unidades familiares de una sola persona. El valor equivalente al 100% de un salario mínimo mensual legal vigente, para unidades familiares de dos o más personas. El nuevo Congreso de la República, en un término no superior a 180 días contados a partir de la presente reforma constitucional, emitirá la ley que lo reglamente. Algunas fuentes de financiación serán: el impuesto a las transacciones financieras del 4 por mil, con destinación específica al Fondo Nacional de Solidaridad. Las entidades del sistema financiero y del sector minero pagarán una sobretasa de 7 puntos porcentuales adicionales a la tarifa general del impuesto a la renta y complementarios. Con destinación específica al Fondo Nacional de Solidaridad, las bebidas azucaradas pagarán una sobretasa de 7 puntos porcentuales adicionales a la tarifa general del impuesto a la renta y complementarios. Las iglesias, o congregaciones religiosas, y las demás fundaciones y entidades clasificadas como entidades sin ánimo de lucro, tributarán a la misma tasa que las demás empresas, personas jurídicas, del régimen ordinario. El 50% de estos impuestos van con destinación específica al Fondo Nacional de Solidaridad. Artículo 48. Se derogan la Ley 100 de 1993 y la Ley 50 de 1990, y sus reformas. La seguridad social es un derecho y servicio público de carácter obligatorio que se prestará única y exclusivamente por el Estado apoyado en entidades públicas. Artículo 50. Todo ciudadano tendrá derecho a recibir atención gratuita en todas las instituciones de salud que reciban aportes del Estado. La ley reglamentará la materia. Artículo 58. Quien haciendo uso de la revolución democrática pacífica desarmada, elabore, divulgue o reproduzca por cualquier medio o sistema de comunicación, información falsa o inexacta que menoscabe la confianza en el sistema financiero de Colombia, será juzgado por delito de pánico financiero y será sancionado con pena privativa de la libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años, y con multa equivalente a 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Artículo 65. Solo se permite la importación de alimentos que no sean producidos en el país, y de la parte de aquellos que siendo producidos en el país no alcancen para cubrir la demanda. Artículo 67. Se deroga la Ley 30 de 1992, y sus reformas. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, hasta el nivel universitario de pregrado.
El Estado iniciará un programa de desarrollo de la educación, hasta cubrir la demanda de los ciudadanos, en un término de 5 años. El Estado competirá con el sector privado, en la oferta de estudios de posgrado. Artículo 69. El Estado facilitará mecanismos financieros, que hagan posible el acceso de todas las personas a la educación superior de posgrado. El Estado a través de la banca pública financiará con tasas y plazos especiales los estudios de posgrado. Artículo 79. Las comunidades de cada región serán quienes autoricen mediante referendo los proyectos de minería y demás actividades que puedan afectar el ecosistema. En todo el territorio nacional se prohíbe el uso de glifosato y sustancias similares. Se da prioridad a la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. En todo el territorio nacional se prohíbe el uso del fracking y tecnologías similares. Artículo nuevo, 90A. Créase la Comisión Especial para Denuncias ante la Corte Penal Internacional, para solicitar aplicación de justicia de crímenes que puede conocer, genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, crimen de agresión, cometidos dentro del territorio nacional. Además tendrá dentro de sus funciones, gestionar de acuerdo a la Constitución y a las normas internacionales, la obtención de apoyo de fuerzas internacionales que salvaguarden el proceso de pacificación de nuestra nación. La Comisión Especial para Denuncias ante la Corte Penal Internacional estará integrada por 4 miembros elegidos por periodos de 4 años, y será nombrada por el Colegio Nacional de Derecho de Colombia, que a su vez reglamentará el perfil, la forma de nombrarlos, sus funciones y su forma general de reunirse, sesionar y actuar. No habrá reelección de los miembros. La remuneración de los miembros de la comisión se hará en función y proporción de las sesiones y acciones que realice, y se ajusta a las limitaciones generales definidas para la remuneración de los miembros del Congreso. La Comisión Especial para Denuncias ante la Corte Penal Internacional durante los 2 años siguientes contados a partir de esta reforma a la Constitución, estará en sesiones regulares evaluando la situación de paz de la nación. Finalizado el periodo de 2 años, se reunirá y sesionará según se reglamente. Artículo 114. Corresponde al Congreso de la República integrar a la Constitución textos de reformas aprobadas por el pueblo en referendo, hacer las leyes y ejercer control político sobre el gobierno y la administración. Artículo 150, 19, La remuneración máxima mensual para los congresistas y todo funcionario del Estado, es la suma equivalente a 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Todo funcionario público, y los miembros del Congreso deben reintegrar el valor correspondiente a los gastos de representación, que no se gastaron en relación con el desempeño de sus funciones, durante la pandemia a causa del coronavirus, COVID-19. La devolución debe hacerse en un plazo no superior a 90 días contados a partir de la presente reforma. Se deroga el decreto 1779 de 2020. Por el cual se reajusta la asignación mensual para los miembros del Congreso de la República. Artículo 155. El pueblo se reconoce como constituyente primario único. Por encima del poder del pueblo no hay ningún poder. El pueblo es el único que por voto popular directo puede reformar la Constitución política. El pueblo mediante un referendo podrá reformar la Constitución política de Colombia, con participación de un número de ciudadanos que exceda el número de votos obtenido por el expresidente de la República, señor Iván Duque Márquez, o el 25% del censo electoral, el que sea menor. Artículo 179. No podrán ser congresistas quienes hubieren ejercido, como empleados públicos, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de la elección. Y quienes a la fecha de entrar en vigencia esta reforma hayan pertenecido a 2 o más periodos al Congreso. Todo ciudadano podrá pertenecer al Congreso por máximo 2 periodos no consecutivos. Artículo transitorio 71. El nuevo Congreso de la República, en un plazo no superior a 180 días, contados a partir de la vigencia de la presente reforma, emitirá las leyes correspondientes a los acuerdos de paz, relacionados con los temas agrarios y definirá los lineamientos para determinar el valor de la tierra para los casos que sea necesario adquirirlas por parte del Estado.
El nuevo Congreso de la República en el mes de enero del año 2025, iniciará los debates sobre la reforma agraria integral y en septiembre del año 2025 emitirá las leyes correspondientes. Para tal efecto tomará lo acordado y ejecutado en los acuerdos de paz con la FARC-EP como parte de la reforma agraria integral. Artículo 112. Cualquier ciudadano puede adelantar debates de control político, denuncias y ponencias de ley. Para tal efecto lo puede hacer en nombre y representación de un partido o movimiento político representado en el Congreso. Artículo 192. El presidente de la República tomará posesión de su destino ante el Congreso, y prestará juramento en estos términos. Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia, y reconozco al pueblo como máxima autoridad de la nación, por encima del poder del pueblo no hay ningún poder. Artículo 217. Todo miembro de las fuerzas del Estado tiene el mismo derecho y oportunidad de ascender hasta los rangos más altos. Las fuerzas militares tienen como función principal defender el territorio nacional y controlar los territorios ocupados por organizaciones criminales. Las fuerzas militares adoptan y aplican la doctrina de Damasco. En un término no superior a 90 días contados a partir de esta reforma a la Constitución, el presidente de la República emitirá decreto, con fuerza de ley para que se inicie en forma inmediata el reconocimiento y aplicación de la doctrina de Damasco. Artículo 334. El Estado adopta como modelo económico, la producción en todas sus manifestaciones, agrícola, industrial, artesanal, etc. Las prácticas extractivistas solo serán aplicadas en casos especiales, en que se garantice el menor daño posible al ecosistema, y que estén debidamente autorizadas por el Congreso en primera instancia, y por la comunidad de la región afectada en instancia final. El Estado garantiza el mínimo vital de agua de 6 metros cúbicos para todos los ciudadanos de la nación. A los estratos 2 e inferiores, solo se les cobrará el consumo que exceda del mínimo vital de agua y a una tarifa que corresponda al 50% de la tarifa aplicada al estrato 3. En todo caso, ningún cobro por concepto de consumo de agua hasta 24 metros cúbicos de una familia podrá exceder del 10% del salario mínimo mensual legal vigente. La ley en un plazo máximo de 180 días reglamentará la aplicación y las excepciones. Artículo 258. El voto es un derecho irrenunciable del ciudadano. El voto es obligatorio para ciudadanos mayores de 18 años. El nuevo Congreso de la República, dentro de los 360 días contados a partir de la vigencia de esta reforma, iniciará debates para estudiar la viabilidad de permitir que los ciudadanos mayores de 16 años puedan votar. Artículo 335. El Banco Agrario de Colombia en préstamos dará prioridad a los pequeños productores del sector agrario y a las pequeñas y medianas empresas. En todo caso, la banca del Estado compite con el sector bancario privado. Ninguna tarifa por servicios financieros de la banca del Estado podrá exceder del 0,5% del salario mínimo mensual legal vigente. Artículo 350. En la distribución territorial del gasto público social, se tendrá en cuenta el número de personas con necesidades básicas insatisfechas, la población, y la eficiencia fiscal y administrativa, según reglamentación que hará la ley. En todo caso, le dará prioridad al suministro de agua potable a todos los sectores que actualmente no la tienen, y a la construcción y mantenimiento de las vías rurales. Artículo 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. El Estado le dará prioridad al mantenimiento y construcción del acueducto, y al manejo de las aguas residuales de los sectores más pobres de la nación, y garantizará el mínimo vital de agua. En un plazo no superior a 180 días el gobierno hará un censo nacional de las necesidades de agua potable en la nación, e iniciará las obras correspondientes empezando por el departamento de La Guajira, por el Distrito Especial de Buenaventura, y continuando con las zonas en conflicto en donde no hay presencia del Estado. En su orden, los gobernadores y alcaldes desarrollarán en forma inmediata los programas de agua potable para los sectores que no la tengan en sus respectivas jurisdicciones. Artículo 369.
En todo caso, las veedurías ciudadanas serán los representantes directos del pueblo para proteger y fiscalizar el manejo transparente de las empresas estatales que prestan servicios públicos domiciliarios. Sus denuncias deben ser atendidas en forma inmediata por parte de los órganos de control. Los funcionarios que sean responsables de aplicar la ley, que no lo hagan, serán sancionados por la autoridad que en su orden jerárquico le corresponda. La reincidencia es causal de destitución del cargo. Artículo 374. La Constitución política podrá ser reformada por el pueblo mediante referendo. La Asamblea Constitucional o el Congreso de la República, según se decida en el referendo, incorporarán a la Constitución política el texto de lo aprobado por el pueblo. Son funciones de la Asamblea Constitucional. Primero, revisar, complementar y ajustar textos de lo aprobado por el pueblo en el referendo, sin desvirtuar la esencia de lo aprobado. Segundo, conciliar las fechas de inicio de la aplicación práctica de las reformas aprobadas, a fechas que no podrán exceder del doble del plazo aprobado en el referendo. Nota especial. La Revolución Democrática Pacífica Desarmada quedará en la historia como el hecho político más importante de nuestra nación. Es necesario que perdure en el tiempo los monumentos que realcen y le recuerden a las nuevas generaciones que nuestro país saltó en forma decidida a alcanzar una democracia real. Con la ayuda de artistas que apoyen con el diseño, se propone crear un monumento a la Revolución Democrática Pacífica Desarmada, que simbolice la igualdad de derechos para todas las razas y clases socioeconómicas de nuestra nación. A continuación, el artículo propuesto. Artículo transitorio 72. Dentro de los 30 días contados a partir de la declaratoria al pueblo se declara en Revolución Democrática Pacífica Desarmada, se abrirá un concurso nacional para elegir el monumento a la democracia participativa real. El ganador, como un servicio a la nación, tendrá el honor de exhibir su obra en todos los municipios de la nación. No habrá premios económicos. El monumento debe ser tipo valla de 5 metros de largo por 2 metros y medio de alto, en lámina de metal repujado, acero, aluminio, etc., y debe contener a. Imágenes o dibujos que identifiquen a cada tipo de etnia y clase social de los ciudadanos del país: indios, negros, mestizos, obreros, empleados, campesinos, ejecutivos, magnates, ciudadanos en pobreza extrema, industriales, microempresarios, fuerzas del Estado, etc. Toda la ciudadanía debe estar representada como un símbolo de inclusión social. En el país cabemos todos. Dentro del mismo monumento, pero en una sección separada, debe contener imágenes o dibujos de ciudadanos que están al margen de la ley, a los que simbólicamente se les invita a entrar a la vida civil y a ser parte integral de la sociedad, en paz y en democracia participativa real. B. Debe contener el texto: democracia participativa real. Por encima del poder del pueblo no hay ningún poder. El Estado es el pueblo.